Bitácora de Pictopía. El tema que vamos a tratar hoy, o el tema que voy a tratar, tiene que ver con una campaña que acabo de ver que se está realizando acá en mi país, que se llama No me pregunten más. Esta campaña apunta a evitar la victimización secundaria que se da en los niños víctimas de abuso sexual. ¿De qué se trata esto? Es simple, es decir, cada vez que un niño devela, es decir, develar se conoce al acto en el cual el niño dice, expresa o relata los sucesos que le ocurrieron relativos al abuso sexual. Cada vez que un niño devela, tiene ciertas repercusiones desde el ámbito de vista psicológico y fisiológico. Es decir, esto quiere decir que cada vez que el niño devela, el niño vuelve a sentir lo que sentía en el momento en que les ocurrieron los hechos constitutivos de delito, de ser así. Por lo tanto, lo que apunta esta campaña es a tratar de disminuir las veces en que el niño tiene que repetir su relato. Porque ocurre que, por nuestro sistema, tiene que repetirlo muchas veces. Es decir, hay quien se lo cuenta, hay quien devela, luego a la PDI, luego al psicólogo de fiscalía, luego a algún copuchento que le pregunte, y después a las personas que realizan el peritaje. Y si el peritaje no es conveniente, a veces piden otro peritaje, entonces ya van entre 4, 5 y hasta 6 veces en que el niño tiene que repetir el relato. Esto trae como consecuencia lo que se conoce como la revictimización secundaria, pero trae como consecuencia que el niño se sienta mal, que genere un condicionamiento aversivo hacia la declaración en sí. Y también ocurre que el niño, por la carga emocional que implica contar lo que le pasó 5 o 6 veces, el niño va a empezar a tratar de evitar de hacerlo y va a ocurrir el fenómeno de la retractación, que pasa cuando el niño ya dice que todo lo que dijo es mentira y no quiere seguir hablando. Y esto ocurre por dos razones, ya sea por amenazas del agresor o por la revictimización secundaria. Porque es lógico, si es lo que nos pasaría a nosotros, si a nosotros nos asaltan, por ejemplo. Es cosa que ustedes se den cuenta, pregúntenle a alguien que haya sido asaltado y que les cuente qué es lo que le pasó. Y fíjense cómo le cambia la voz, cómo cambia la postura corporal, cómo parece en su rostro ser transportado al momento que le pasó. Acá, claro, porque el problema ocurre con la memoria. La memoria no solamente es la imagen, sino que hay una memoria también que tiene que ver con lo afectivo. Entonces, cuando el niño relata, el niño lo que hace es recuperar de la memoria a largo plazo los eventos. Y esta memoria, es decir, esta recuperación y este relato y este emitir los sucesos, traen consigo una carga afectiva, una carga emocional, mejor dicho. Que hay que distinguir muy bien que la afectividad implica una relación de uno con un otro. Lo emocional es individual. Entonces trae consigo una carga emocional. Muchos elevados niveles de angustia, ansiedad, cambios comportamentales, conductuales. Entonces, todo eso por 5 es demasiado. Entonces esta campaña apunta a eso, a tratar de evitar que ocurran estas 5 veces, esta victimización secundaria, este daño que sufriría el niño cada vez que tiene que recordar los sucesos traumáticos que le ocurrieron. Porque no, el abuso sexual es la forma más grave de maltrato. Entonces, lo que a él le pasó no es algo simple, no es algo liviano, sino que es algo traumático y muy traumático. Ustedes pueden solamente imaginar, si ustedes vieron la entrevista a Hamilton, se darán cuenta el adulto tantos años después cómo estaba. Imagínense un niño de 5, 4, 3, 8 años o un adolescente teniendo que relatar la brutalidad a la que fue expuesto y a la que fue sometido. Y eso es lo que busca esta campaña. Esta campaña busca, espero, que se tome solamente la primera declaración y que esta primera declaración sea tomada por un personal competente. De ahí que esto sirva como medio probatorio después, tanto para la PDI y tanto para el juicio penal que continúa. Porque es muy grave el hecho de tener que recordar experiencias traumáticas. Y de este nivel, la forma más grave de maltrato, es mucho más complejo aún.
sobre todo para un niño. Entonces lo que tenemos que tratar de evitar, y por eso yo llamo y a los que puedan ver este video y a los que les interese el tema, a que se informen. Voy a dejar el link abajo, y que firmen, y que entre todos tratemos de lograr que esta iniciativa se lleve a cabo para poder evitar la victimización, la revictimización en el fondo. Porque el sujeto, el niño, pasa por un montón de fases, y una de estas es que el niño carga mucha culpa. Aunque el niño no tiene la culpa, él siente en una primera etapa que él es el culpable, porque el abuso sexual infantil se da en una dinámica de secreto. Salir de ese secreto ya es muy complejo y trae muchas consecuencias también. Por ejemplo, la ruptura familiar. Pongamos la ruptura familiar, que es lo correcto, que es lo que se tiene que hacer y es lo que se hace. Se saca al agresor cuando es intrafamiliar, pero el niño no logra entender ese proceso. Entonces él cree que todo lo que hace es porque él contó lo que le pasaba. Y ahí ya a la ansiedad, al trauma, a la angustia, a la preocupación, a la sintomatología depresiva, se suma el tema de la culpa. Y la culpa también puede llevar a que el niño se retracte. Y eso es lo que no buscamos. Lo que se busca es que siempre el niño pueda tratar de encontrar un sistema de confianza donde él pueda denunciar lo que sucede, y así terminar con el martirio que es estar bajo esta dinámica de secreto que daña de por vida a los niños. Si bien no existen centros especializados donde se realizan terapias reparatorias, eso siempre sucede durante y después del juicio. Entonces lo que hay que cuidar es lo que ocurre antes, lo que ocurre después de la develación, después de que el niño cuenta. Y después de que el niño cuenta, tiene que tratar de contar las menos veces posible. Porque en el juicio sí está asegurado los derechos del niño, está asegurado el bienestar. Él declara en ciertas condiciones protegidas, por lo tanto no tiene que enfrentar al agresor. Sin embargo, el hecho de que esté protegido, de que no vea al agresor, de que declare por circuito cerrado, no implica que él no tenga el problema, porque el problema está en volver a relatar los hechos, en recuperar esa memoria, tanto emotiva como procedimental, es decir, tanto recuperar los hechos como lo que sintió. Ese es el gran problema. No la forma en que él declara, sino que debería simplemente bastar con el primer relato, y ese primer relato aprovecharlo casi como un peritaje, y se acabó. Y ahí el niño no tiene que volver a repetir incesantemente todo lo que pasó, porque va cambiando, porque va temiendo, porque va pensando, porque va creyendo que es su culpa. Y no, los niños no tienen la culpa. Nunca el niño tiene la culpa, y casi siempre, la mayoría de las veces, dicen la verdad. Ahora, como nota aparte, decir que sí, hay métodos que, si bien han intentado cuestionarlo, no han fallado en el hecho de tratar de buscar o dirimir si es que el relato es cierto o no es cierto, es creíble o no creíble. El método no es necesario exponerlo acá, sino que más bien hacer el llamado al sufrimiento, a tratar de evitar el sufrimiento en los niños, y a tratar de que nos unamos en esta campaña, y esta campaña que apunta a evitar la revictimización secundaria. Dicho esto, espero que estén muy bien. Esta ha sido una bitácora de Pictopía. Si el video te hace sentido, difunde, comparte, y si no, inscríbete y firma por nuestros niños. Puede ser tu hijo, puede ser tu sobrino, y aunque no sea un cercano, son niños, y los niños no tienen por qué sufrir. Ya los adultos sufrimos. ¿Para qué van a sufrir los niños? Espero que estén muy bien.